tengo 5 segundos para hablar. ¿Qué quieres que diga? Dile todo lo que tengas que decir en 5 segundos. ¡El gobierno te miente! ¡Se te roba todo el dinero, los impuestos y todo el pedo! ¡No! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo, hijo de la verdura! ¿Qué hubo, parce? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, aquí su anfitrión, el capibara alemán. Hoy, mi gente bella, nos sumergiremos en uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia humana, la muy conocida Santa Inquisición. Pero ajá, aquí no te vamos a decir simplemente qué fue, porque es muy aburrido. Aquí vamos a contarte cómo inició todo este mierdero, cómo se expandió por toda Europa y América. Sí, esa monda llegó a América también. Cómo te quedó el cu. Y también hablaremos de cómo, lastimosamente, la llama de la Santa Inquisición se fue apagando, dejando atrás siglos de miedo, juicios y hogueras. Básicamente, terminó una de las mejores épocas en Europa. Pero mi señor, fue la Inquisición quien mató a su mujer, Juana de Arco. Malditos hijos de... ¿Ah? Alabado, es la grosería más fuerte que he oído. Y sin más pajas. No, mi reina linda, me la chicharraron. Empezamos. Bueno, manada de mamahuevos, durante la Edad Media, la institución que le gusta proteger a los niños, Guiño, 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 guiño. la Iglesia Católica, no solo era una institución religiosa. ¿Qué? ¿En serio? No me digas. Me sorprende. No, creo que no me sorprende. Bueno, como sea, aunque la iglesia era una institución religiosa, también tenía un poder político de enorme influencia en un continente en donde se profesa la mejor fe del mundo, la católica, la del Jesús. Esta lo impregnaba todo y cualquier desviación, no importa lo pequeño que fuera, si no estabas en la doctrina de mi papi, el Jesús, no solo serías visto como un pecador, sino como una amenaza al orden social y a la unidad del mundo cristiano. Básicamente, no crees en el Jesús y pum papi, al asado. Como sea, durante los siglos XI y XII, con este contexto, empezaron a salir un chingo de movimientos heréticos, como son los cátaros o albigenses, esto en el sur de Francia. Estos mamahuevos promovían una visión dualista del mundo y le chupaba un huevo y la mitad del otro, lo que dijera el clero, los sacramentos y los bienes materiales. Básicamente... Por otro lado, los valdenses, seguidores del Pedro, esto en el norte del país de las pizzas, predicaban cosas como la pobreza evangélica y el acceso directo a las escrituras. O sea, básicamente, ellos eligiendo el camino del peligro. En 1184, el Papa Lucio III, alarmado por la expansión de estas ideas que no le gustan a Diosito, emite la bula de Abolendam. Ajá, ¿y esa chimba qué es? Bueno, quiso, esa monda es como una orden en la que les exigía a los obispos locales perseguir activamente a todos los sucios herejes. Este documento es considerado como el primer paso oficial hacia la creación de una estructura represiva sistemática. Chimba, lo normal en Europa para esas épocas. En 1209, a instancias del Papa Inocencio III, se lanza una cruzada contra los sucios cátaros. Esto fue una guerra interna dentro de la cristiandad, brutal y muy sangrienta, e hizo mierda a pueblos enteros bajo el lema chingalos a todos. El admin supremo lo aprueba. Esta represión militar evidenció la gran necesidad de un mecanismo permanente para vigilar y castigar la herejía. Sí, o sea, no fuera que se quedaran sin gente al cual torturar felizmente. Ajá, mi quiso, como sea en 1231, el Papa Gregorio IX, joda, se parece a mi abuelo. Como sea, el Gregorio institucionaliza la lucha contra la herejía. Esto a través de la bula comunicamos. Che, deja de decir esas cosas. No sea que invoques al diablo o algo. Eche, y a ti quien te preguntó, recuerda Quiso, no tienes derecho a hablar. Por negro, como sea, con la bula del Gregorio, se crea una red de un chingo de inquisidores, en su mayoría dominicos. Básicamente estos manes tenían la autoridad para interrogar, torturar y... Si el diablo se pone cómico, también podían condenar. Por primera vez se introducen procedimientos judiciales sistemáticos, estos con registros escritos, testigos secretos, presunción de culpabilidad e incluso había la posibilidad de confiscación de bienes. O sea, podrían dejar sin casas a las brujas. Esto, si se ponen muy comediantes las pendejas. La herejía era considerada crimen contra Dios y contra el Estado. Del siglo XIII,
Entre más me la mamas, más me crece. Háblale a un cura pa' que me la rece, que una como esta cualquiera merece. Ponte de rodillas pa' que me la beses. Te doy con la fuerza de 500 reces por toda la noche y hasta que amanece. Ya toda espumosa, bien que me fervece. Te deja una bola de hasta 9 ¿Terminaste? Sí, ya terminé. Ok. En el siglo XII más 1 al 14, la Inquisición se extiende de forma muy rápida, como el furrismo. Esto en el sur de Francia, el norte de Italia e incluso partes de lo que hoy es Alemania. Los inquisidores dependían directamente del mandato del mismísimo Papa, lo cual les otorgaba autonomía total frente a los obispos locales. Estos manes perseguían a un montón de herejes, pero también a curanderos, adivinos, reggaetoneros, furros, peruanos y cualquier ser vivo que cuya conducta o ideas no encajaran ni un poquito con las ideas de Papito Dios. El miedo a la chancla celestial del Papito Dios era tal que justificaba cualquier cosa. Todo sea para exterminar a los peruanos. En 1307, la perra del rey Felipe IV de Francia, endeudado hasta en el culo con los templarios, al grado que, con sus 2 huevardos, acusa a la orden de herejía, idolatría y sodomía, solo para no pagar sus deudas, porque si dejan de existir la gente a que les debes, pues también dejará de existir dicha deuda. Inteligente, ¿no? Todo un hijo de puta el Felipe. Como sea, aunque los procedimientos fueron más manipulados que un partido de fútbol, el papado, presionado y a regañadientes, ¡No tengo elección! terminan por disolver la orden templaria. Esto en 1312. La Inquisición empieza a ser usada como un arma política, esto para silenciar enemigos y centralizar el poder. A finales del siglo XIV, el foco inquisitorial se empieza a ampliar de forma brusca, y es que ya no solo se perseguía a herejes, sino también lo que se consideraba en esa época como comportamientos desviados, supersticiones y prácticas religiosas no autorizadas por Papito Dios. Con esto, da inicio a la represión de mujeres acusadas de brujería, especialmente en lo que se conoce como la Europa Central. Estos procedimientos de acusaciones de brujería se extenderán aún más durante un chingo de tiempo, siglos para ser más exactos. Debido a esto, la Inquisición se convierte en una institución totalmente autónoma y muy temida. Sus procedimientos, que incluían la tortura y el uso del miedo. O sea, la Inquisición era como Batman. ¿Por qué carajo te dejó hablar esquizofrenia? Como sea, la Inquisición se transforman en un modelo perfecto para lo que se llamaría control social. Los sapos y el anonimato eran muy pero muy comunes. En muchos casos, bastaba con una acusación anónima, que le cayeras mal a un vecino y pum papi, él te sapeaba con la Inquisición. Serás detenido y despojado de todos tus bienes y tu reputación, echado a la basura. En 1478 nacería una de las inquisiciones más conocidas a nivel mundial, la famosa Inquisición Española. A diferencia del resto de inquisiciones en toda Europa, esta fue impulsada directamente por los mismísimos reyes católicos, obviamente autorizados por el Papa Sixto IV, creando un tribunal controlado completamente por la monarquía. Su objetivo principal era fácil y sencillo: investigar qué tan verdadera que los judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo realmente sí se habían convertido y que no era pura mamadera de gallo a las autoridades católicas. En 1480 se estrenaría el tribunal en Sevilla. Desde sus inicios, la Inquisición española se caracterizó por no perdonar ni una. Los inquisidores españoles gozaban de poderes muy amplios, o sea, estaban rotísimos. ¡Estoy mamadísimo! Los procesos de la Santa Inquisición eran muy secretos, sin derecho a una defensa muy adecuada que digamos. Se aplicaba la tortura como forma para que soltaran la sopa de forma más sencilla. Sapearse entre vecinos se convirtió en una herramienta cotidiana y muy temida. O sea, imagínate que tu vecino te robe la gallina. Eso es una herejía completa y dura. En 1492 echaron a los judíos, y es que los reyes católicos ordenaron la expulsión de los judíos que no creyeran en Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! Esta medida se justificó como una defensa a la fe cristiana, pero también fue una respuesta de las presiones económicas y sociales. Con esta orden, la vigilancia inquisitorial se reforzó sobre los que se quedaron en España, los llamados conversos. Entre los siglos XVI a XVII, la Inquisición vivió su época dorada y se empieza a castigar de todo papi, que lectura de libros prohibidos, que el luteranismo, que el iluminismo, que hiciste blasfemia, un papi pa'l horno, que eres bruja. Así se cocina una buena carne. ¡Que sí! Todo comportamientos morales que se consideraba desviados, un papi pa' la hoguera. Los llamados autos de fe eran eventos públicos que fusionaban el espectáculo y terror. En algunos momentos se quemaban vivos a los condenados, esto después de dar la misa. Perda marica, esa monda que... ¿Qué? ¡No!
amigo, returbio, returbio. Además de tener como método de entretenimiento el quemar gente, la Inquisición mantenía vigilando las universidades, imprentas e incluso a las bibliotecas. Se prohibieron obras como la del Pana Copérnico, Galileo u otros pensadores que desafiaban de alguna manera la visión oficial del mundo. Esta vigilancia por el conocimiento buscaba una cosa básica pero importante: garantizar la hegemonía del pensamiento religioso tradicional. En 1570, estas buenas costumbres se empezarían a expandir al Nuevo Mundo. Se instalarían tribunales en Limaquistán, ciudad de simios, y en mi país bello, ¡Justicia colombiana! Uribe, Cartagena de Indias. La misión que tenía que cumplir era sencilla: asegurar la ortodoxia católica. Esto entre la población de Latinoamérica, además de controlar cualquier práctica que se considerase herético. Ellos se centraron específicamente en los conversos y las prácticas religiosas sincretistas. Algunos casos destacados fueron el de Francisco Maldonado de Silva, un médico converso acusado de judaizante. ¿Y esa monda qué? Bueno, quiso, según Gurel, un judaizante se refiere a una persona, especialmente un converso al cristianismo, que sigue practicando ritos y costumbres judías, a menudo en secreto. Allá, o sea, son los que se hacen los marica y siguen con sus cosas impuras y heréticas. Exacto, quiso. Como sea, el men fue encarcelado durante más de una jodida década. Esto antes de ser ejecutado. No, marica, la chimba, o sea, esperó una jodida década en la cárcel para morir. La monda. Como sea, otra persona fue María de Borques, una joven de Sevilla, España. Fue condenada por difundir ideas protestantes, esas ideas que no le gustan escuchar el Señor, y fue echada al asado. Estos ejemplos muestran cómo se castigaba tanto a los que seguían otras religiones o a los que difundían ideas que no le gustaban al Jesús. Mientras tanto, el Latam, el racismo y la discriminación estructural era algo que se veía mucho en esa época, aunque bueno, hoy en día se sigue haciendo esto. Qué bueno que no se pierden las buenas costumbres. La vigilancia religiosa sirvió un chingo para reforzar la jerarquía colonial y mantener el control sobre la diversidad étnica y cultural de mi bello continente. Durante el siglo XVIII, aquí ya se pudrió todo debido a que inició el auge de la Ilustración, junto con los avances de las ideas racionalistas, la ciencia y la crítica a la autoridad eclesiástica. Empezó a debilitar el poder inquisitorial. Intelectuales e ilustrados comenzaron a cuestionar públicamente el uso de la tortura como método para sacar respuestas a los juzgados, o sea, como tortura mala, no torturar bueno. Pero ajá, estos mamahuevos metieron conceptos como libertad, conciencia, sí, cosas que no le gustan a Dios. En 1808, cuando mi pana el Napoleón invadió España, José Bonaparte, por sus dos huevardos, decide disolver temporalmente la Inquisición. Aunque en 1814 fue vuelto a la acción. Esto gracias a Fernando VII. ¿Cómo así, perrito? ¿Usted nunca ha probado la marihuanita? Aunque lastimosamente ya estaban muy debilitados, ya que el cachudo había ganado terreno en España. Y lastimosamente en 1834, la regente María Cristina de Borbón hace la del Judas y decreta la abolición final de la Inquisición española. En Portugal había pasado algo parecido, pero esto en 1821. En 1908, la antigua Inquisición romana se transforma en la Congregación del Santo Oficio, hoy conocida como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Eso sí, lastimosamente ya no pueden quemar gente. Durante más de 6 siglos, la Inquisición fue símbolo de control, censura y miedo. Desde sus orígenes como respuesta a la herejía, se transformó en un aparato que moldeó la conciencia colectiva y silenció voces durante generaciones. ¡Pequeño niño yucateco! ¡No te unas a los templarios negros! Soy yucateco, bomba. En la punta de aquel cerro hay una iglesia parada. Entré a que me dieran la palabra, me dieron el Codex Astartes y me doy cuenta que son ¡Putas perras mamadas! Y nada, mis parceros, espero que les haya gustado este video. Si es así, no olvides darme un like y suscribirse para que el capibara pueda dominar al mundo. Deja un comentario sobre qué otro temas históricos les gustaría que cubrieran en el futuro. Gracias por ver este video y les mando un buen beso en esas patas. Bye.